La identidad es sin duda algo que tiene mucha importancia en nuestra cultura, algo que todos deseamos, algo que todos queremos encontrar, pero muchas veces nos puede llevar a mucha confusión, mucha desesperación, frustración. Y realmente la pregunta es si existe algo como una identidad en la cual podamos anclarnos, una identidad que realmente sea suficiente como para sostener todos nuestros deseos, todo nuestro anhelo y todas aquellas cosas que asociamos con quienes somos. Así que de eso vamos a estar hablando hoy en este video de Geeksológico. Bienvenidos a un video nuevo de Geeks Teológicos en el cual estaremos hablando acerca de nuestra identidad o nuestra naturaleza como seres humanos, ¿verdad? Esto es una pregunta que en el campo de la filosofía se ha discutido por años, antigüedad y todo, ¿verdad? ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Por qué el ser humano parece tener valor? ¿Verdad? Todas estas preguntas, o esta pregunta y sus diferentes, ¿cómo podemos decir? Diferentes áreas, ¿verdad? Que tienen sus propias discusiones, han sido discutidas por muchísimo tiempo porque es una pregunta que, ¿verdad? Es bien curiosa. ¿Por qué parece que el ser humano tiene valor? ¿Qué tiene el ser humano que lo hace valioso? Y lo interesante de esto es que muchos filósofos han intentado de traer teorías, ¿verdad? Y han dicho, pues el ser humano es valioso, pues porque puede razonar, ¿verdad? Es un animal que tiene razonamiento, ¿verdad? Puede pensar. Pero entonces, ¿qué hacemos con la persona que está en coma? Esa persona no puede pensar, ahora mismo está en un estado de coma. Ya esa persona pierde su identidad como ser humano, pierde su valor, ¿verdad? Esta persona no está consciente para razonar ella misma. So, ¿pierde su identidad? Sí, no. ¿Qué hacemos con eso? Otras personas han dicho cosas como, bueno, no, el ser humano tiene valor porque puede tener una relación con otra persona. Pero la misma pregunta no las hacemos, pues entonces, ¿qué hacemos con la persona que está en coma? Esta persona no tiene una relación activamente, o sea, no la puede tener con el individuo. So, esta persona ya pierde su valor como ser humano. Y la contestación es que no, ¿verdad? Nosotros sentimos este push, ¿verdad? Nos sentimos empujados a decir no, porque parece ser una verdad tan real ya en nuestra naturaleza que sería inhumano nosotros decir que la persona pierde su valor porque no tiene algún aspecto físico o tiene una discapacidad, ¿verdad? Para llevar a cabo lo que nosotros consideramos normal para el ser humano. So, de eso estaremos hablando hoy. ¿Cómo, verdad? ¿Cuál es nuestra identidad como seres humanos? ¿Por qué nosotros somos valiosos? Y aquí en Geeks creemos que la Biblia ha tenido la razón y ha tenido esa contestación desde hace siglos atrás. Y hoy estaremos rompiendo esa contestación un poquito. Y como decíamos, esto es una pregunta, esto de dónde está mi identidad. De hecho, nosotros, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad? Con esta pregunta, con eso fue que empezamos Geeks, porque siempre hemos tenido en mente la realidad de que esto de la identidad es algo que está bien profundamente ligado a los jóvenes, especialmente a esta generación. O sea, la pregunta de dónde está mi identidad, con qué yo me puedo identificar, es algo que nos abruma día tras día, porque realmente si no tenemos un lugar en donde colocarla, un lugar que sea sostenible, que realmente sea capaz de aguantar ese peso de nuestra identidad, pues nos va a llevar como habíamos dicho, a mucha confusión, incluso depresión, ansiedad, y estas cosas son bien relevantes a lo que estamos pasando hoy en día. Esto es algo que ha sido de mucho interés para mí, para Jorge. De hecho, aún en el campo del cristianismo, este tema de la identidad me parece que muchas veces no se entiende muy bien. Lamentablemente, cuando la gente habla de la imagen de Dios, tampoco quizás lo entienden a su totalidad. Y entiendo, ¿verdad?, que este tema de la imagen de Dios, el Imago Dei, esto es también un poco confuso, y se debate igual a qué se refiere exactamente por eso. Pero y estas son conversaciones que valen la pena tener. Así que eso vamos a estar haciendo hoy. Ustedes nos estarían acompañando a lo que Jorge y yo pues, discutimos estas cosas, estas ideas acerca de la identidad, y esperemos en Dios que les bendiga, que les ayude y puedan pensar junto con nosotros esto. Ya no. Y yo diría que lo primero que podemos empezar a discutir es que, pues la Biblia habla de que el ser humano tiene valor porque es creado a la imagen de Dios. Y aquí, Kevin, tú tienes el versículo ahí, ¿verdad?
Ya. En Génesis 1, 26 al 27. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y aquí, aquí es donde establecemos y sabemos por qué el ser humano tiene valor. En mi opinión, es la contestación más coherente y más completa para nosotros poder explicar cómo es que el ser humano tiene valor, por qué lo tiene, y es porque es creado, ¿verdad? Es creado por Dios, es diseñado por Dios. Entonces, cuando Dios creó algo, lo creó con un propósito. Y ahí entramos a la parte más profunda y más valiosa de esta pregunta y de este estudio, y es que no tan solo somos creados a la imagen de Dios, pero somos creados con propósito. No vivimos una vida en la cual no existe el propósito, vivimos una realidad en la cual existe todo porque tiene un propósito. Dios lo creó con un propósito. Y el ser humano tiene un valor, yo creo que la palabra se pronuncia en español intrínseco, ¿verdad? Tengo que buscarlo otra vez en Google, no sé si es intrínseco o intrínseco, pero intrinsic, ¿verdad? Que eso significa que es un valor que está dentro de uno, que es inmaterial, no se basa en algo que tú tengas o no tengas, sino que se basa en la imagen en la cual tú has sido creado, ¿verdad? La imagen de Dios. Y yo creo que este versículo debemos tenerlo siempre presente en mente, porque cuando nosotros quitamos la imagen de Dios en nuestras mentes, no literalmente porque no podemos quitarla, a nadie tú le puedes quitar la imagen de Dios, pero en nuestras mentes, cuando tú se lo quitas, que lo hacemos indirectamente, pues ya nuestra mente se justifica muchas cosas en contra de esa persona. Por esta razón vemos que en los tiempos de Alemania, de Nazi Germany, ¿verdad? Los tiempos de los nazis, no hay forma de decirlo en español, estaba pensando en la traducción. En esos tiempos recuerdo todavía la película Inglourious Basterds, que es una película por Quentin Tarantino, y en una escena de esa película, ¿verdad? Al principio de la película, el actor dice que los judíos son como ratas, él dice, los judíos son como ratas. Y yo viendo esta película yo decía, wow, es interesante porque al él decir que los judíos son como ratas y él deshumanizar a los judíos, por hacer ¿verdad? Por quitarles esa humanidad a ellos, es que ellos se sienten, o en este caso el personaje en particular se siente, se le hace más fácil poder hacer cualquier tipo de cosa horrible, ¿verdad? De acto horrible, malvado, cruel en contra de un judío porque él le ha quitado la humanidad. De la misma manera en la cultura nuestra, el momento que tú le quitas la humanidad a algo, se te hace más fácil poder hacer cualquier otra cosa negativa en contra de ella. Y el último ejemplo que puedo dar del pasado es el racismo, ¿verdad? Cuando los negros, yo estaba hablando con mi amigo que es negro, y él me dice, estábamos discutiendo el tema acerca del racismo, y él me dice, sí, Jorge, porque, ¿verdad? Cuando antes los negros se consideraban un three-fifth de lo que es un hombre, ¿verdad? Y yo decía, espérate, ¿cómo? O sea, los negros, tú me estás diciendo que ellos decían que eran, o sea, tres, ¿cómo es en español? Three-fifths, no es mitad, Tres quintos. tres quintos, gracias, tres quintos de lo que es un hombre. O sea, en otras palabras, eran un poquito seres humanos, no eran completamente seres humanos. Y mientras hablaba, pensaba en este mismo tema que estamos hablando hoy, que es que para que estas personas pudiesen hacer estas cosas fatales, horribles en contra de otro ser humano, tenían que quitarles este valor, tenían que quitarle la realidad de ser seres humanos para ellos poder actuar de la manera que ellos deseaban. Y por esa razón la Biblia establece, Dios crea a su imagen y semejanza al ser humano, y por esa razón nosotros todos tenemos valor. Y esto es lo último que voy a decir antes que Kevin siga, pero yo estaba viendo un caso en una corte por YouTube que ha estado bien pegado en estos días. Y en el video, en un punto, el juez, el abogado dice que algo que estamos de acuerdo aquí todos nosotros es que el ser humano tiene valor. Nadie es más valioso que otro. El pastor no es más valioso que el que está en la farmacia trabajando. Y entonces él empieza a hablar de muchas otras posiciones y él dice, tal persona no es más valiosa que la otra. Todo ser humano tiene un mismo valor. Mientras él hablaba, yo decía acá, ¿verdad? Yo que estudio filosofía, yo decía,
en qué tú estás basando ese valor. Porque solamente en cristianismo tenemos las bases filosóficamente hablando para establecer ese valor intrinsic, ¿verdad? Ese valor dentro del ser humano. Pero fuera de cristianismo es bien, pero que bien difícil objetivamente defender que el ser humano tiene valor. Y por esa razón, ¿verdad? Aquí termino lo que quería decir, pero por esa razón creo que este versículo es esencial, exageradamente importante para la vida del cristiano y para nuestra forma, ¿verdad?, de ver y tratar a las personas que están alrededor nuestro. Ya, ya. Y eso de la imagen de Dios lo podemos discutir en otro video, ¿verdad? Más en detalle, porque es otro mundo también. Que eso en sí habla de la importancia, ¿verdad? De nosotros estudiar la palabra y como cristianos saber de las cosas que estamos hablando y eso nos va a servir en cuanto a interactuar con otras personas que no creen y cómo presentarle adecuadamente lo que significa ser creado a la imagen de Dios, porque eso nos da valor. Y realmente algo que me encanta dentro del cristianismo, que como él estaba diciendo, es bien difícil anclar el valor y la identidad fuera del cristianismo. Y es imposible, diría yo, una identidad que sea suficiente, porque vivimos en una cultura que lo que intenta es poner la identidad en lugares donde se basa en lo que yo puedo lograr en mi desempeño. Vivimos en el oeste, ¿verdad? En the West. Vivimos en una cultura que es bien individualista. O sea, mi diseño y lo que yo puedo lograr, mi diseño, mi identidad, y con lo que yo me identifico, pues está en mí, está dentro de mí. Y eso puede ser, ¿verdad?, mi sexo, mi género. Puede ser las cosas que yo hago, mi trabajo, puede ser mis gustos, etcétera. Esto en psicología pues se les llama el autoconcepto. También, ¿verdad?, la autodefinición, cómo yo me defino, el concepto que yo tengo, eso entonces influye en mi autoestima, etcétera. Y ese tipo de cosas pues como que tiene un efecto dominó, ¿verdad? Que como que cada pieza va tumbando la otra y puede ser que el resultado sea bastante desastroso al final de nuestras vidas si no sabemos dónde colocarla. Y yo creo que ese es el problema que estamos pasando, no sabemos dónde colocar nuestra identidad. Intentamos hacerlo, hacemos un esfuerzo y lo que terminamos siendo es personas que están perdidas, defraudadas, y me incluyo porque aún como cristiano es bien difícil hacer lo siguiente. Déjame buscar un pasaje. Este es 2 Corintios 5, versículos 15 al 19. Pablo dice esto. Pablo dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, si es incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces, algo que a mí me cuesta como seguidor de Jesús es yo ya estar consciente de que mi naturaleza vieja, ¿verdad?, esa criatura vieja ya no está. Y no es que no está, ya todavía está. Peleo con ella todos los días. Pero tengo una nueva identidad bajo Cristo. Y esa identidad es algo hermoso porque ya no depende de mí, ya no depende de lo que yo puedo hacer. Yo puedo descansar por fin. Jesús es mi descanso. En el Antiguo Testamento tenemos esta imagen de Dios descansando y se presenta el séptimo día en Génesis. Y nosotros todavía estamos en ese séptimo día con Jesús. Jesús es nuestro descanso, Jesús es el cumplimiento de eso. Y a mí como cristiano me cuesta muchas veces colocar mi identidad realmente en eso. O sea, y esto es una invitación a ustedes para que piensen y analicen y se autoevalúen y digan: realmente yo estoy colocando mi identidad en Cristo y realmente yo estoy dejando que esto me guíe. Porque yo creo que muchas veces la respuesta es no. Y para mí muchas veces es no. Me distraigo, sigo con mi día a día y coloco mi valor en cosas que realmente no debería colocar mi valor. Y eso es una receta, una fórmula para un not a good time, you know? Eso puede llevar a muchas personas a depresión, desastre, etc. Y debemos tener mucho cuidado. De hecho, también está este pasaje, y esto dice, esto en Gálatas,
Dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Cristo es el tema de la palabra, todo es el mismo. Jesús es el medio por el cual nosotros somos unidos, el medio por el cual nosotros somos salvos, el medio por el cual nosotros tenemos una identidad suficiente que trasciende todo aquello que pensamos que nos define. ¿Verdad? Eso incluye, perdón a mi perrita. Pensamos que esto, ¿verdad? Se basa en género, pensamos que se basa en, como estaba diciendo ahorita, en mi trabajo, pensamos que se basa en mi estudio, en cuán bueno yo soy en cada una de estas áreas, pero la realidad es que no, porque si fuese así, como os lo estaba diciendo al principio, personas que estén enfermas, personas que estén discapacitadas, ¿qué valor le vamos a dar a ellas? Tenemos que darle valor de una forma u otra. Así que mi identidad no puede estar basada en eso. Y la razón por la que digo que eso incluye identidad, porque la identidad está bien ligada con la autoestima, con qué yo veo como valioso en mi vida, qué yo percibo como que realmente tiene valor y qué no. Y lo que hemos creado es una cultura individualista que intenta poner cosas en valor, en cosas que son contingentes, en cosas que están hoy y mañana se van, en cosas que realmente no me van a sostener, y eso es bien peligroso, y nosotros como cristianos tenemos que crear conciencia, no tan solo afuera, sino también dentro de la iglesia, porque me parece que es un problema aún en la iglesia, y cómo vamos a llevar este mensaje a los demás si nosotros en la iglesia padecemos ¿verdad? De esta, vamos a ponerlo así, condición. Así que quería decir eso, y algo que debemos realmente pensar más a menudo. ¿No? Y para conectar eso con lo que acabas de decir, solamente porque somos creados a la imagen de Dios, esto no significa que ahora vamos a todo el mundo, hasta el que no es cristiano, dice, pues perfecto, ya, pues si soy creado a su imagen, soy bueno, estamos bien. No, o sea, somos creados a su imagen de Dios, tenemos a la imagen de Dios, perdóname, y tenemos valor, pero eso no quita la realidad que estamos distorsionados. El pecado ha entrado al mundo, nosotros somos pecadores, pero tenemos valor. Y ese valor es reflejado en la cruz cuando Dios se encarna, ¿verdad? Se convierte en hombre, da su vida por nosotros, está dispuesto a dejar a un lado, ¿verdad? La gloria, como decía la Escritura, deja al lado su gloria para dar su vida por nosotros, para sacrificarse por nosotros y de esa manera salvarnos y para nosotros estar unidos con Él. Solamente a través de su sangre nosotros somos transformados a la imagen arreglada, vamos a ponerlo de esa manera, de Dios, ¿verdad? Esa imagen que debemos, que era la que teníamos antes, que es la que le trae gloria y honra, y es la que nos une de nuevo con Él. Y yo creo que eso es esencial tener en mente, ¿verdad? Porque hoy en día vivimos como Kevin está diciendo, vivimos un tiempo en el cual la identidad de uno tiene muchísimo peso. O sea, ¿cuál es tu identidad? Y yo creo que eso es importante porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de la identidad. Y la realidad del caso es que aunque nuestra identidad somos creados a la imagen de Dios, nuestra identidad también está rota. Y por lo tanto, eso quiere decir que necesitamos a alguien que nos arregle. Y por lo tanto, no debemos tener orgullo, ¿verdad? Y eso no estoy diciendo esa palabra con ningún tipo de estrategia, la uso sinceramente. No debemos tener orgullo con cuán rotos estamos nosotros como seres humanos. Al contrario, debemos decir, pues, ¿qué está roto dentro de mí? Para que el Señor me ayude. ¿Verdad? Si el Señor es todopoderoso, es el más precioso, es el más bueno, es el más, en todos los sentidos, el mejor. Yo quiero gloriarlo, asumiendo que tú quieres, ¿verdad? Traerle gloria a Él. Pues entonces, Señor, ¿qué hago? Entonces ahí el Señor entra y te trae el evangelio de Jesús. Te trae el evangelio que dice, yo di mi vida por ti para perdonarte, limpiarte, salvarte, para que esté en una relación conmigo y así tú dependas de mí. Porque miren lo que pasa, esto es lo último que quiero decir. En nuestra sociedad, la filosofía, hasta cierto punto podemos decir que es que tu felicidad se encuentra en tu dependencia, o vamos a decir eso misma, que tu felicidad depende de la dependencia en ti mismo, ¿verdad? ¿Quién tú crees quién tú eres? ¿Qué tú puedes hacer, ¿verdad? Yo he visto demasiadas cuentas en Instagram y en las redes sociales que todo lo que hablan y todo lo que dicen es, tú puedes, ¿verdad? Y yo entiendo, ¿verdad? Hay un lugar para eso, pero la filosofía de hoy día es bien humanista, ¿verdad? Es humanistic, es centralizado en el ser humano, en el potencial del ser humano, en lo que tú puedes lograr, pero no hay lugar
dentro de esa filosofía no hay lugar para decir, bueno, pues entonces voy a depender de Dios. No, porque depender no es lo correcto. Tú no dependes de nadie, tú eres tú mismo y tú haces lo que te da la gana, tú puedes lograrlo tú mismo. Pero el Evangelio te dice una perspectiva, te da una perspectiva completamente diferente. Te dice, no, no, no. Tú no puedes todo tú mismo porque estás roto. Tú necesitas ayuda de alguien que esté fuera de lo roto que tú estás y te guíe. Y no tan solo te guíe, pero te arregle. ¿Verdad? Y de esa manera entonces es que Dios entra, se da su vida por nosotros para salvarnos, para Él caminar junto con nosotros. Y así Él nos ayuda a vivir una vida no tan solo para su gloria y honra, no tan solo para yo disfrutarla, pero también para yo guiar a otros a Él, quien me ayudó, me limpió, me perdonó y me salvó para estar con Él unido.